Muy buenos días, un saludo cordial a todos los estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Román Albornoz, coordinador administrativo y financiero de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, y con mucho gusto estamos acá pendientes de dar respuesta a las preguntas importantísimas que nos plantean el día de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención, señor Román, y vamos a proceder con las preguntas. ¿Sabe usted qué entidad y quiénes decretan el aumento del salario mínimo legal vigente en Colombia? Muy bien, el salario mínimo últimamente se ha venido estructurando sobre la base de una mesa de concertación entre el gobierno nacional, que es el primer responsable de fijar la política de ingreso de los colombianos, y el sector privado. El sector privado, entre los que forman parte los sindicatos de las empresas a través de las diferentes organizaciones, y los empresarios también aglutinados o asociados en las federaciones y asociaciones que tienen su naturaleza jurídica y su connotación de importancia para el Estado colombiano. Bueno, ¿sabe usted cuáles son las condiciones base para estipular los salarios en Colombia, en especial el salario mínimo? Hay una condición muy importante que debe ser la fundamental además para la estructuración de lo que es el salario mínimo legal mensual vigente. La primera es obviamente sobre la cantidad o el número de necesidades. La segunda obviamente tiene que ver con la escasez de recursos. La economía en su condición de tener recursos finitos, pues requiere obviamente priorizar un salario mínimo que garantice acceso a todos los ciudadanos. ¿Cree usted que al establecer el salario mínimo legal vigente se tienen en cuenta las necesidades de una familia colombiana? Bueno, realmente las necesidades de una familia colombiana no. Quienes establecen el salario mínimo se concentran mucho en las zonas urbanas del Estado colombiano. Las necesidades en el campo, en el área rural del Estado son unas absolutamente distintas. Y la mirada del Estado en estos términos es tal vez un poco muy descuidada. Importante tener en cuenta que las condiciones de unos y otros sectores son distintas. Bogotá, por ser la capital del país, tal vez es la ciudad que concentra el mayor número de perspectivas y decisiones en esta materia, situación que obviamente deja de lado la complejidad de otros sectores del país. ¿Qué opina de la correlación entre el gobierno y el sector empresarial con respecto al movimiento decadente o ascendente de los salarios? Me parece muy importante que el gobierno y el sector nacional entren a acuerdos en lo que tiene que ver con la decisión de constituir un salario mínimo en cada uno de los años. Sin embargo, sí es necesario hacer una crítica sobre el tema, y es que tienen que pesar más las necesidades del Estado colombiano que las necesidades del sector privado. Las prevalentes son las de los ciudadanos, las que representa el gobierno en su esencia. ¿Qué opina de las amplitudes salariales que se le otorgan al campo político? No estoy de acuerdo. Soy, de hecho, no podría decir que un total opositor, pero me parece injustificado que mientras buena parte de la canasta básica de los hogares colombianos no pueda ser satisfecha, dadas las condiciones de inequidad, de desequilibrio entre el ingreso y la demanda. Un sector que debería tener unas condiciones más honorables en términos de su ingreso respecto de los demás ciudadanos, se incremente en un volumen porcentual superior al del resto. Los funcionarios que se encuentran o que forman parte de los órganos de control político, en el caso de la pregunta, tienen ingresos que superan en una proporción enorme a la mayoría de hogares en el país. Bueno, muchas gracias, señor Román, por su atención. Que tenga buen día. No, con mucho gusto. Un saludo. ¿Sabe usted qué entidad y quiénes decretan el aumento del salario mínimo en Colombia? ¿Sabe usted cuáles son las condiciones base para estipular los salarios en Colombia, en especial del salario mínimo? ¿Las bases? Sí, o sea, como ellos en qué se basan para dejar un salario. Y no se basan en lo que se necesita, que es el pueblo. ¿Cree usted que si al establecer el salario mínimo se tienen en cuenta las necesidades de una familia colombiana promedio? No se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque no le preguntan a la gente si realmente le alcanza el mínimo, no le alcanza, y el mínimo pues cuando la familia es intensa no alcanza. Y
paga riendo no come, y si come no paga riendo. ¿Qué opina usted de la correlación entre el gobierno y el sector empresarial con respecto al movimiento decadente o ascendente de los salarios? Ellos no preguntan, no piden la opinión del pueblo. ¿Y qué opina usted de las amplitudes salariales que se le otorgan al campo político? Pues, demasiado sueldo, sin hacer nada. Muchas gracias, señora Teresa, que esté muy bien. Para servirle. ¿Sabe usted qué entidad y quiénes decretan el aumento del salario mínimo legal vigente en Colombia? El gobierno nacional. ¿Sabe alguna entidad en específica? No. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones base para estipular los salarios en Colombia, en especial el salario mínimo? Por el IPC. ¿Cree usted que al establecer el salario mínimo legal vigente se tienen en cuenta las necesidades de una familia colombiana No. promedio? No se tienen en cuenta. Okay. ¿Qué opina de la correlación entre el gobierno y el sector empresarial con respecto al movimiento decadente o ascendente de los salarios? Muy deprimente porque es que los salarios deben de ser de acuerdo a la capacidad de trabajo de cada persona. Okay. ¿Y qué opina acerca de las amplitudes salariales que se le otorgan al campo político? Que son muy altos y son los que hacen menos, son los que menos trabajan. En cambio, un empleado que sí trabaja y se la gana y se la suda trabajando, es el que menos gana. Okay. Bueno, muchas gracias, señor Bernardo. Bueno. ¿Sabe usted qué entidad y quiénes decretan el aumento del salario mínimo legal vigente en Colombia? No. ¿Sabe usted cuáles son las condiciones base para estipular los salarios en Colombia, en especial del salario mínimo? No. ¿Cree usted que al establecer el salario mínimo legal vigente se tienen en cuenta las necesidades de una familia colombiana promedio? ¿Por qué? Porque si se tuvieran en cuenta, subirían más el salario mínimo, pienso yo. ¿Qué opina de la correlación entre el gobierno y el sector empresarial con respecto al movimiento decadente o ascendente de los salarios? Lo mismo en anterior, solo piensan en eso. ¿Qué opina de las amplitudes salariales que se le otorgan al campo político? Toda la plata es para ellos, en vez de hacer al que más trabaja. Muchas gracias.